porque nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Te proponemos subirte a nuestro coche y viajar juntos por la música, las historias, las ideas, los sueños. Dale, trae tu valija, sentate cómodo, no hace falta cinturón de seguridad. El coche ya arranca. Empieza La Marce en Coche con Marcela Pasadore en Caput. A todas y todos, aquí una nueva edición de La Marce en Coche, 30 de julio del 2025, casi último día de este eterno mes. Bueno, hoy es un programa muy especial, como lo fue el pasado, porque es un amigo de casi 40 años. Se debe estar desmayando porque no, capaz que no sacó la cuenta. Estamos grandes. Y no me gusta ser autorreferencial en mis programas, pero va a ser imposible, porque con tanta vida juntos va a ser imposible no tener que no hablar en algún momento en tercera persona del plural, en nosotros. Así que, bueno, es un músico prolífico, multiinstrumentista, entrerriano, nacido en Seguí, se fue muy chico a vivir a Paraná, donde vive, y de Paraná al mundo. Estoy hablando de mi querido amigo, el negro Carlos Aguirre. ¿Está por ahí? Negrito. Hola. Hola, te escucho. Hola. ¿Me estás escuchando? Te veo. Te veo y ¿Eso? te veo y te escucho. Qué bueno. ¿Cómo andás? Pero bien, re contento Qué por alegría. esta posibilidad. Qué techito de madera Sí. se ve ahí, ¿eh? Sí, un barquito. Esa Parece pequeña cabaña que te vas construyendo de a poco, ¿no? Se está convirtiendo en cabaña ya, porque tanta madera. Sí, está hermoso. Qué hermoso. ¿Cómo andás, negro? ¿En qué andás? ¿Estás por viajar? Y de todo un poco, sí. Sí, mucho con el sello, que es Sagrada Medra, Sagrada ¿no? Medra. Este sello de Paraná. Mucho así, no sé, como revisando un poco, como recalculando todo el tiempo, porque es como un tiempo muy incierto el que estamos viviendo y obviamente cuando estás como un poco intentando que una cantidad de música se difunda y todo Sí, eso, sí. por ahí te queman los papeles o por dónde ir, bueno, Eso todo el hablábamos tiempo ahí con como, Luis Barbiero la semana pasada, que estuvo de invitado. También habló del sí, sello. sabía. Aclaremos que son como socios ahí en esta Sí, cruzada, compañeros ahí ¿no? de sello, Sí, que es una totalmente. cruzada, realmente una patriada lo que están haciendo. ¿Querés contar un poquito de la Hora Azul? Bueno, mira, este sello nació en el 93 y por muchos años editamos en formato físico. Y cuando vino la pandemia, cuando los músicos no podíamos salir a tocar, bueno, ahí decíamos nosotros, ¿cómo hacemos para difundir toda esta música? Porque normalmente los discos circulaban, sobre todo porque muchas veces al final de los conciertos se hacían
mesitas así donde se los ofrecía y la gente que había estado en el concierto los compraba. Entonces circulaban mucho así artesanalmente, pero empezó a no haber tanta circulación de los discos y encima viene toda la etapa de la pandemia. Claro, Entonces claro. ahí no se podía tocar, bueno, que era la posibilidad, digamos, de ofrecer los discos. Entonces ahí surgió, bueno, nos pusimos a pensar a ver qué hacer. Bueno, en principio surgió la idea de subir todo el material a las plataformas virtuales, ¿no? Que bueno, no sabíamos nada y nos habíamos resistido muchos años, digamos. Entonces, bueno, a ponerse a estudiar cómo funcionan las plataformas, todo ese laberinto que es como re complejo. Y después de eso, bueno, cómo gestar una manera de difundir los discos. Bueno, entonces se nos ocurrió hacer como lanzamientos a través de YouTube, pero armamos como un ciclo en donde cada programa no tiene solamente la escucha del disco en sí, sino que, bueno, quienes están a cargo del proyecto, bueno, los músicos de cada grupo, cuentan un poco Sí, la historia del disco y de cada sí, música, sí, ¿no? sí. Eso surgió como una manera también como de recuperar, porque decíamos nosotros, si subimos los discos a las plataformas, se pierde un montón de información que normalmente uno tenía en los librillos de los discos, qué sé yo, desde las letras, desde quién Sí, compuso qué sí, canción, sí, sí, un desastre. eh, quién Salvo tocó qué. en YouTube podés poner realmente todos los créditos, pero en Spotify, ¿por qué estás tomando en esa jarra? Jugo Estoy de... tomando limón con Ya agua sabía. y bicarbonato de sodio No, no, no. y sal. Luis se tomaba unos mates Es, el ri- otro día. Che, es ¿por qué está riquísimo. tomando eso? ¿Estás mal de la panza? No, no, es algo que está buenísimo, Ah, así. buenísimo. Buen dato, Es buen una dato. forma, bueno, podríamos hacer un programa específico Sí. de cuestiones. El bicarbonato es un elemento muy, muy noble. El bicarbonato es un invento maravilloso. Sí, sí, sirven para Sí, muchas sí, cosas. Bueno, y entonces surgió la sí. hora azul donde vos tenés un mailing que mandás todos los miércoles y avisás a la gente con mucha Sí, delicadeza, pero no explicando solo yo, todo. digamos, está la comunicación, la misma comunicación del sello y después otros músicos que comparten en sus muros, bueno, lo que sea, o en sus historias. Y entonces viene gente Entramos al se chat y conecta, mejor dicho. participamos y se hace realmente, yo una noche me acuerdo que fue tan intenso, tan intensa la comunicación, la alegría que sentíamos que decíamos, no nos vayamos, ¿dónde nos encontramos ahora? Los que estaban en el mismo pueblo, en la misma ciudad. ¿Te acordás? Como, se hace Sí, sí, sí. como una guitarreada. Les aconsejo la hora azul, ahora no está en este momento, los miércoles a las 22, pero estén atentos en las redes, en Instagram, en Facebook, del sello Yagrada Medra, con CH, Yagrada Medra. Así es. Y bueno, eso. También fue muy lindo la idea del nombre, porque yo no sabíamos qué nombre ponerle, y se me ocurrió contactar a una amiga de Chile que, que ella estaba como muy involucrada así con la cultura mapuche. Y me decía, mira, hay un momento al que los mapuches le llaman la hora azul y Hermoso. que es como un momento que es un rato antes del amanecer, donde todavía es de noche, pero donde se parece que se produce un silencio así muy intenso y es donde aparecen los sueños. Como que, Qué lindo. y bueno, nos pareció lindo como que digamos, los chamanes dicen que hay que estar atentos a ese momento porque ahí es donde vienen como revelaciones, digamos, de cosas que uno está preguntándose o qué sé yo. Hermoso. Eh, Así que bueno, me pareció re lindo y suena linda la frase, ¿no? La hora azul, Totalmente, la así. hora azul, hermoso. Che, negro, bueno, empezando así un poco con la entrevista un poco más formal, Ah, te criaste en un hogar, en una casa llena de música, sobre todo con un hermano y un padre fanático del jazz y de la música en general. ¿Qué legado te dejó tu padre, negro? en realidad, bueno, por el lado de mi mamá también, ¿no? Digo, Ah, ahora vuelvo a la pregunta, porque mi mamá escuchaba música clásica a pleno, sí.
que ella aportaba todo ese otro bagaje, o sea, disfrutaban mucho de todo, pero tenían cada uno como una tendencia, ¿no? Mi Claro. papá era como más reo, así, para el lado del tango, el folclore, el jazz, o sea, toda esa cosa, la música brasileña, y mi mamá por el lado de la música clásica, tanto instrumental como incluso ópera, escuchaba mucha Mirá ópera. vos, qué lindo. Este, y así que ambos tenían eso, viste, re fuerte. En el caso de mi mamá había sido como una herencia también familiar, así su papá tocaba el piano, o sea, mi abuelo, y le gustaba cantar ópera, así, o sea, lo cantaba de forma amateur, así, pero como que escuchaban mucho, así, en una vitrola que ellos tenían. Y por el lado de mi papá, él descubre en la adolescencia el jazz sin tener un bagaje familiar, digamos, es como que inicia en mi papá, en esa familia. Ah, mirá. En ese núcleo familiar se inició ahí, él le ¿Y agarró sabés con tal cómo fue fanatismo. ese principio del chino, como le decían? Mira, sí, yo sé que tiene que ver un poco con esas épocas en que se hacían esos asaltos que le llamaban, que Sí, eran la- como hacer un baile, pero en tu casa, sí, sí, digamos, sí, sí, viste, no existían como los boliches sí. no sé cómo se Existían las llaman, milongas ¿no? por ahí. O las discotecas. Claro, las milongas, pero por ahí los pibes que eran como adolescentes, que todavía los padres no los dejaban, hacían asaltos, que se le llamaban así. Y era, bueno, un baile en una casa de familia, y bueno, y se bailaba con los discos que tenía esa familia o con los discos que llevaban los compañeros. Y me acuerdo que mi papá me contaba que siempre había uno que tenía que darle vuelta de manija a la La vitrola, o sea, porque si vitrola. no, en el medio del baile se empezaba como a apagar la música así, o bajaba la velocidad y se paraba, ¿no? Claro. Y entonces como que mi papá es como que empieza a tomar contacto ahí. Incluso se lo cuenta a su padre, o sea, a mi abuelo, Sí. y mi abuelo le dice, no, porque mi viejo como que inmediatamente conectó con el jazz. Y cuando le manifestó él a su papá la inquietud, el papá le dijo, no escuches eso que es música de negro, o sea, así directamente lo reprimió. Lo cual felizmente, como que funcionó como Se un reveló. estímulo más claro, porque mi papá adoraba esa música y entonces lo empezó a hacer a escondidas y se juntaba con los amigos para escuchar, pero ya con devoción, ¿viste? Como, bueno, como a Sí, 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 conocer las sí. distintas orquestas de esa época, ¿viste? Sí. No sé, Duke Ellington, Count Basie. Eso era un Oscar poco lo que Peterson era uno circulaba. de los preferidos de tu papá. Sí, eso fue algo ya más posterior de él, digamos, ¿viste? Como que él Sí. se copó eh, en, digamos, en desarrollar él Ujú. una discoteca que le interesara, digamos, ¿Y pero vos dónde al apareces principio eran ahí? ¿Dónde estas apareces orquestas, vos? ¿viste? ¿Vos dónde apareces ahí? En esa habitación hermosa que tenían en Seguí para escuchar música con unos equipos bárbaros y libros, un ventanal, bellísimo. Me Sí, emociono, negra. mira, actualmente, acá por ejemplo, adelante mío, tengo exactamente esos dos baffles que me los traje para mi No, casa, qué lindo. porque es como una manera de estar, de seguir ahí, digamos, en ese lugar. Era una especie de útero así, Exacto, musical, digamos, exacto. porque escuchábamos todos los días y si no era mi papá, era mi mamá que ponía, pero todos los días, así. ¿Y vos de Eh, chico, adolescente, te sentabas ahí a escuchar o andabas por la casa y escuchabas? y era un momento hermoso, sí, porque, por ejemplo, había como dos momentos así fijos que eran cuando se preparaba cuando, por ejemplo, estábamos a un ratito de comer, de almorzar, mi vieja ponía algún disco mientras ella estaba preparando la mesa o alguno de nosotros por ahí que le ayudaba, pero era como medio en silencio y disfrutábamos eso. Y después de comer era como fijo, así, como que después del almuerzo, Con un tecito, eh, con un la café. reunión ahí en la piecita esa, donde, qué sé yo capaz que jugaba en silencio
con un autito en el suelo mientras escuchábamos un Claro, disco, digamos. claro. Y mis viejos leían, por ahí mi viejo se dormía una siesta en el medio. O, bueno, eso era un poco la rutina, pero así de todos los días. Inclusive me acuerdo de todavía más chico, ahora que me estoy como pensando un poco en eso, había como que mi mamá me decía, bueno, duerman una siesta ahora, qué sé yo, no sé, nos proponían eso, ¿no? Una cosa muy de los viejos. Sí. Y, y yo le pedía, bueno, tales discos, como que yo no me podía dormir si no me ponían tal Ah, disco, ¿viste? Y el disco, uno de los discos así que pedía sí o sí, era uno de Elis Regina, este, que era Elis y Tom, ¿no? Ese sí, disco, sí. Elis con Jobim, que después de mucho más grande me enteré que el arreglador era Camargo de ese disco. Camargo Mariano. Digo porque soy fan de ese tipo y mirá vos de dónde viene toda Increíble. Sí, sí, la sí, sí, vuelta, ¿no? sí. Che, negro, ¿y cuándo aparece el instrumento ese en tu casa, el piano de cola? ¿Aparece por vos? Cuando vos naciste ya estaba en tu casa, te vieron inclinaciones No, y lo la- compraron. no teníamos, pero sabés que ellos me veían así como muy interesado, qué sé yo, o tal vez, no sé cómo habrán sido mis manifestaciones. Yo me recuerdo como cantando, sin las letras, ¿no? Pero como tarareando las melodías, y se ve que como que ellos vieron que tenía yo algún Claro, interés. También había sucedido eso mismo con mi hermano, o sea, ellos le preguntaron en un momento, y mi hermano muy de chico arrancó con la guitarra, sí, y iba con un profe y todo. Y yo, cuando me preguntaron, les dije que sí, pero yo no sé por qué razón les dije, bueno, a mí me interesa el piano. Supongo que por todos los pianistas que escuchábamos, claro. ¿viste? Tanto por el lado de mi mamá, no sé, me acuerdo, ¿viste? De mi mamá, así con Claudio Arrau, por ejemplo, ese Ajá. pianista chileno, o la misma Marta Argerich, todos esos discos estaban ahí, ¿viste? En esa discoteca. Y, y bueno, les dije el piano, pero claro, no había piano en casa. Entonces, ellos hablaron con una profe de Seguí, doña Vilma Carniel, que Vilma me recibió a pesar de lo chiquito que era, y con ella hicimos un acuerdo, o sea, como mirá vos la generosidad de ella, porque ella, bueno, quería de alguna forma instarme a que yo estudie todos los días, ¿viste? Sí, Entonces ella me decía, bueno, si vos venís todos los días, yo te dejo y estudiás como la lección, yo te dejo un rato de piano libre, digamos, como que juegue con el claro. piano. Entonces todos los días iba así, porque después iba y en ese rato de piano libre, entre comillas, yo me ponía a tratar de sacar como alguna melodía de las que había escuchado en mi casa. Orejeaba, digamos, o sea, me traía de memoria como alguna melodía de las que se cantaban en casa, no sé, Claro. o de los discos, y sacaba eso, así muy simple, obviamente. Y en un momento es como que, bueno, ya no tardó sí, fueron unos años, en realidad recién a los 11 años tuve mi primer piano, y yo había arrancado a los 5 a estudiar. O sea, me rebancó Vilma, ¿viste? Hasta que tuve mi piano. ¿Y a qué edad te fuiste a Y a los Paraná? 11 pero a los 11 lo primero que apareció fue un piano chiquitito. Ah, Es un mini piano, así, un piano de marca Minx, que es un piano como inglés, así, bajito, así como vertical, pero bajito. sí. Y bueno, a los 14 años yo me vine a vivir Eso, acá a eso fue Paraná. increíble, irte a los 14 solo. ¿Y ahí Re estudiaste fuerte, con sí. Graciela Reca a los 14 años? En realidad desde los 11 años. Desde los 11. Este, Pero desde los y ella 11. iba a seguir o te llevaban tus padres a Paraná? No, yo iba los sábados, todos los sábados, que bueno, ese es un recuerdo así imborrable y de mucha gratitud a mi mamá, porque nos íbamos en colectivo los dos, ella me acompañaba y era la mañana del sábado, todos los sábados. Qué lindo. Este,
y mi profe que me recibía así sin cobrarme un mango. Este, como que, bueno, apostaba a ese gurí, qué sé yo, no sé. Claro, Pero claro. después me enteré que o sea, mi profe, o sea, Graciela Reca, es como una mujer así, con una entrega tremenda. Digo, porque esto mismo que hizo conmigo lo hizo con un montón de gurises. No es que lo hizo conmigo nomás. Sí, Tenía esa generosidad, ¿viste? Pero era la mañana entera del sábado, sí. Llegábamos, no sé, como a las 8 a la casa de ella y ahí arrancaba la clase y pasamos todo el repertorio, o sea, como que a las 11 ponele, yo me iba, nos íbamos a los rajes con mi mamá a la terminal y nos tomábamos el cole de vuelta, que qué era esa lindo, hora. qué hermosa época. Negro, y hablando de Sí, profesores, ¿sentís que tuviste un maestro de tu vida, más o menos integral, maestro o maestra, una conducción así que te llevó a a reflexionar tu vida, replantearte cosas? Viste que a veces tenemos unos guías. ¿Sentís que tuviste o tenés? sí, los tuve como distintos, o sea, no podría decirte de una sola persona. O sea, Graciela fue de hecho una muy importante para mí, pero de esa etapa, ¿viste? Hasta que de alguna forma tuve la necesidad, o no sé, surgió una necesidad de componer y todo eso, y ahí empezábamos como a tener unos cortocircuitos con Graciela, porque así como ella tenía toda esa entrega gigante, también tenía en su cabeza el modelo, digamos, del pianista de concierto, así, ¿no? Claro. Y entonces le costaba que yo arranque para otro lado, así, esa separación fue como bravísima. Pero bueno, son esos vínculos, ¿viste? Sí, Re fuertes de muchos años, de tomar clase con alguien y desarrollarse a un cariño y bueno, y como hasta una exclusividad también. claro. Y cuando despegué de ese vínculo, digamos, vinieron como distintas situaciones. Una persona a quien también vos conocés, Gary Di Pietro, digamos, de acá de Paraná, un Que compositor, se nos fue hace muy poco, hace muy en poquito, Semana y Santa. que, bueno, fue el primer compositor que yo conocí, en el sentido de que yo llegaba de repente a su casa y lo veía trabajando, y me compartía, mirá, estoy haciendo esto, qué sé yo, y me mostraba lo que estaba haciendo, y a mí me despertaba mucha curiosidad y contagio también, ¿viste? En el sentido de que después me dio ganas Claro, claro. de componer también. Y hablando de Él componer, despertó, claro, sí, sí, perdón. Sí. dale. No, que hablando de componer, ¿te sentís un músico prolífico componiendo? ¿Sos, digamos, de componer muchas canciones por año, por meses? Como, ¿te sentís prolífico o te gustaría componer más de lo que haces? Sí, paso etapas así donde hago eso todo el día, ¿viste? Qué Donde me lindo. siento como todo el día y como que me acuesto ya cuando no me dan más los ojos y de todas maneras no podría ser prolífico porque siento que una cosa a veces me lleva un montón de tiempo. Como que todas esas horas o todos esos días y todos esos meses que estoy, tal vez estoy trabajando con una sola cosa y dándole vuelta y sacando una parte, borrando un pedazo que no me Estamos convencía. hablando de la Eh, composición, en particular, no de los arreglos. no, y los arreglos pasan por una cosa parecida, así Por como que eso a te veces, digo, estamos hablando de la canción, primogénita, digamos. claro, Bueno, sí, sí, vamos así, a escuchar algo hablando de componer y arreglos, porque esta canción que vamos dale, a escuchar ahora, Melodía que va, que es de Alma Alegría, pertenece a tu proyecto Alma Alegría, ¿no es cierto? Pero sí, es de tu autoría. sí, sí, Acá canta el negro también, y después vamos a nombrar a todas las personas, si querés. dale. Y yo pienso que esto tiene infinidad de matices, infinidad de sonidos, de colores. Esta canción
se despliega, es una, no sé si decir sinfonía, pero no se puede creer la cantidad de detalles que tiene. Ahora la van a escuchar. Esa es mi humilde opinión. Entonces, lo tenemos, Martín Loza, melodía que va del proyecto del Carlos Aguirre, Alma Alegría. Flecha encendida, volando nueva la vida. Camino azul de esperanza, azar de la travesía. Sin mapa, sin despedida, me dijo, voy cielo adentro. De llevar los sentires con el impulso del viento. En la grupa de un silbido fue viajando y sí, por ahí, mucho para ver la memoria de la gente, entre júbilo y dolor, y un asombro de palabras que en el pecho se guardó. Sendero verde y profundo de una vía la plural. Mundos dentro del mundo y el mismo pulso ancestral. Las selvas, la cordillera, la inmensa orilla del mar. Y adentro miles de fuegos soñando la libertad. Fue el humito del camino, de siluetas imprecisas, soledades de neblina, transparencia de la brisa. Se hizo pájaro en el aire y en los montes se escuchó canto agreste de otras voces que poblaron su canción. Déjala, déjala melodía que va caminando en el aire, para que la puedan cantar. déjala, déjala melodía que va caminando en el aire, para que la puedan cantar. Nació mi madre entre guapes, mi padre bien jalapeño. mi hermano arriba de un morro, mi tía en un salitral. Mi abuelo en bosque de lengas, mi primo pampa nomás. Del otro lado mi abuela con la montaña detrás. Pachamama, continente, sin fronteras va, es una luz. La comunidad lleva el brote de la tierra
mi pala de arcoíris, soy de nadie ni seré. Fui viento, fui despedida, viví en la savia fruta. Y en el cultrón de una machi fui corazón mineral. Así seguía trinando de todo lo que vivió. Una calandria la trajo para quedarse en mi voz. Y te cuento las miserias de angurrientos poderosos, pero en medio de la noche un tumulto silencioso, la semilla centinela me decía con amor que la lucha no termina mientras lata el corazón. Déjala, déjala melodía que va caminando en el aire. Para que la puedan cantar. Déjala, déjala melodía que va caminando. Déjala la melodía que va caminando en el aire. Para que la puedan cantar. Déjala, déjala. Sabía que volvería, si nunca quise olvidar. Ya está de vuelta para contarte. Sos libre, sos melodía, es tu destino viajar. Beber la fuente del pueblo, su historia, su dignidad. Ser mensajera de la verdad. Quien no conoce no puede amar la diversidad. Déjala, déjala melodía que va caminando en el aire. Para que la puedan cantar. Déjala, déjala melodía que va. Déjala, déjala melodía que va. Déjala, déjala melodía que va. Déjala la melodía que va caminando en el aire. Déjala, déjala. ¡Qué tremendo! Está lleno de cosas, hasta un timbre parece, un ring. No, negro, ¿qué te pasó acá? ¿Qué te pasó por la cabeza? No, igual, viste, como también es como todo muy amasado colectivamente, digamos. Sí, de eso te iba a hablar. El Gonza Díaz es el batero acá, pero en este proyecto, y tiene una creatividad así súper frondosa en cuanto a los timbres y todo eso. Acá me preguntan, Entonces, te cuento que hay un chat en YouTube. Está. Mirá, no sabía que estaba por Sí, acá. sí, está Nora Benaglia, qué belleza escuchar esas historias contadas con tanta ternura. Está Luis Barbiero, Guadalupe Pasador, el Luis Barbiero, y Mauricio pregunta si quién toca la guitarra, si es Quique Sinesi, pero no. No. Es un tremendo guitarrista oriundo de un pueblito cercano a Villa María, en Córdoba. El pueblito se llama Arroyo Cabral. Ajá. Este violero se llama Fabricio Amaya. Ajá. Es un guitarrista que conocí ahí en la Universidad de Villa María, que yo frecuenté bastante en una época. Sí. Y él en esa época estaba como recién, bueno, cursando y qué sé yo. Ahora es profe de improvisación y armonía. Uh-huh. Es ¿Querés nombrar tremendo a todos los de Alma Alegría? Sí, claro. Bueno, entonces Fabri Amaya en guitarra,
Luciana Insfran, que es la que canta ahí, Sí. pero que en realidad en el grupo ha Hace de tocado, en el todo. disco tocó de todo, sí. Ella es pianista, entonces como que aprovecho esa condición de ella y por ahí en algunos temas está tocando el piano, en otros el Acordeón. acordeón, en otro alguna percusión y cantando. Y bueno, esa Luciana Infran. Después en el bajo, el que grabó todo el disco, Sí. y bueno, es Sebastián Tósola, Que después o Tósola, después se de fue Buenos del Aires. grupo, ajá. Claro, de todas maneras, él fue también decisivo en el disco. Muy buen bajista. Muy buen músico, sí, bueno, muy divino, Seba, muy entusiasta, sí, a la hora de ensayar y todo eso, ¿no? Y bueno, Iván Petrich, Iván es baterista, pero en este grupo está cumpliendo otra función que tiene que ver con su... Él hizo un trayecto en la universidad que fue como más percusión sinfónica. Entonces toca muy bien vibráfono, o sea, placas en general y percusiones, así. Entonces en este disco él asumió como todos esos roles. Perfecto. Bueno, y que hay mucho vibráfono en bastantes temas del disco. Y bueno, y el Gonza Díaz en Percusiones varias. la batería, sí, Batería. más que nada Batería. batería y percutería, Tremendo, digamos. tremendo. Sí, sí. Negro, te gustan mucho los proyectos colectivos, ¿no? Y estás en muchas, no sé si muchas, o tenés varias formaciones, dejando de lado un poco tu propuesta solista. No sé si es la palabra, la frase, Sí. dejando un poco de lado, pero yo noto eso, como que por ahí te sentís más cómodo actualmente con los proyectos colectivos. Se me ocurre. Sí, tal vez porque como que me he dado cuenta con el tiempo que lo que, bueno, o lo que en este momento más me gusta hacer es componer. Y bueno, entonces cuando surge alguna idea que se va a transformar en una canción o en un tema instrumental, ya inmediatamente no puedo resistirme a la tentación de agregar como otros colores, ¿viste? Eso es De que generosidad suene. también, es generosidad también para la canción, para con los músicos. Sos generoso con las Sí, pero canciones. también es como de que me encantan esas sonoridades, así, Claro, ¿viste? Y también lo que pasa con la energía, ¿viste? Qué sé yo. es muy lindo. Este, y bueno, actualmente yo más que nada estoy así con el sexteto de guitarra, El que es el sexteto, otro sí, proyecto, sí. y que estamos grabando, incluso grabando un disco nuevo. Venimos despacito, así vamos cada vez que terminamos un arreglo que nos gusta como suena, bueno, ahí vamos y lo grabamos. O sea, Claro. vamos grabando de a un tema, ¿viste? Sí. Negro, Pero ya llevamos sí, llevamos. como medio disco más o menos. Buenísimo. El tema va Sí, haciendo re bien. tiempo, con qué formación lo grabaste está el video, en el Y video? ese es ¿Sexteto? el quinteto de guitarras Quinteto. antes que venga en sexteto, ¿no? Buenísimo. Che, están acá enardecidos, quieren más música. ¿Cómo? En YouTube están ahí enardecidos, en YouTube. Ah, sí, pero ¿y cómo hago para entrar ahí? Ah, ahí está, ahí, acá. Espera. Pero tenés que Ahí está. bajarlo. Vamos a Ahí no, escuchar. ahí está, ahí puedo entrar con la compu. Sí, le bajé el volumen. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar Va Haciendo Tiempo, una chacarera de Carlos Negro Aguirre. Eso. Habito el silencio, bebiendo la calma, vadeando ríos de angustia por los salares del alma.
desierto es un laberinto sin muro que yo solito me invento. ¿Por qué te has demorado, amor esquivo? Te estoy llamando como una leña verde y mojada. Me voy quedando ceniza, guiñando y sin decir nada. Señales del cielo, seguir caminando, y aunque la noche se alarga, al fondo alumbra el abrazo. Me cuenta la luna que los corazones de toditas las personas están preñados de amores. Por eso digo, ¿por qué te has demorado? Amor esquivo, va haciendo tiempo que te vengas y bailes la chacarera con el tambor de mi pecho y te viniendo. Te espero. Qué lindo. Que no te me distraigas en el chat, ¿eh? Que no es la hora azul. No, pero bueno, aproveché el momento de silencio para Tremendo. contestar, porque no había, Qué no sabía que se hermoso. podía. ¿Y ese piano? De otro tema. Pero qué lindo Ah, quedó, no sé. qué lindo, ponelo. Che, negro, siempre me pregunto por la soledad del artista en el momento de la creación. ¿Cómo te llevas vos con esa soledad que uno necesita y requiere para componer, para pensar, para pensarse? ¿Es angustiante, es alegre, es cuestionadora, es normal para vos, habitual? ¿Cómo la llevas? Ujú. No, en mi caso la disfruto un montón, así. Siento que este, como que ese espacio, como esa oportunidad, ¿no es cierto?, de empezar algo nuevo, ponerle y estar en soledad, me permite como que abrir tal vez como distintas eh, formas de acercarme a eso mismo, ¿no? Pues suponete, capaz que estoy trabajando sobre una temática determinada y bueno, me veo un documental sobre eso, Sí, qué tomo lindo, qué nota, lindo. como que son procesos así, viste, que no tienen yo no los, me gusta mucho así disfrutar eso, viste, Sí, como que voy entrando medio por la periferia del hacer mismo, viste, en el sentido que no es que me siento al piano de una, sino que tal vez me siento ya bueno, cuando pasaron toda una serie de cosas, capaz que leí un libro, capaz que eh, digo, y eso son días así, porque como que antes la lectura era más pasar por el libro y por la experiencia de leerlo, pero ahora si lo leo capaz que voy parando, tomando nota, como que no me lleva más tiempo, digamos, ¿no? sí, sí. Y bueno, y eso también, como que voy probando ideas, grabo pedacitos en el teléfono nomás. Así bueno, llegué hasta acá, hice una estrofa, a ver
y la escucho, a ver que, no sé, como que Te llevas me bien. gusta eso, me gusta la soledad Picoteás para de eso, digamos. varias ramas del arte, digamos. Te adentrás. Vos sabés que Sí, ya estamos, porque me ha pasado, sí. que nos falta medio poco, hablamos mucho y quiero pasar a otro tema. Ah, Si te parece, bueno, bueno, bueno. mirá, está de madrugada y está falsas coordenadas, que es hablando de Ah, documentales y todo tenemos para hablar. ¿Vos cuál preferís que pase? Perdón, pero la radio es así, ¿viste? Este, sí, no, y no sé, elijo yo. dale, Elijo yo. Bueno, después hablamos un dale. poquito de tu cuestión de decidor, pero vamos a escuchar y ver falsas coordenadas, que el video lo hizo, los dibujos, lo hizo, Laura Blanco es una artista plástica y pianista de Barcelona. es una belleza porque no se sabe si la música fue hecha para los dibujos o si los dibujos fueron hechos para la música. Después vemos. Miren, no se pierdan esto, tómense un matecito. No les digo cierren los ojos porque tienen que ver el video y escuchar, y Claro. escuchar mucho, ver como si fuera una película.
Tremendo. Mira cómo está, cómo quedó el negro. Ay, Dios mío. Faltaba Chihiro ahí nomás. Qué hermoso. Qué belleza para meditar, para acostarse, cerrar los ojos. Qué linda manera de cerrar el programa, negro. Te agradezco tanto. Bueno, gracias. Esta belleza, porque esto es belleza, que es lo que tenemos que recuperar y mantener y militar, ¿no? Quedaron tantos temas por hablar, negro, pero en una hora, viste, se va rápido y más con los amigos. Sí. Pero bueno. Sí, encima las músicas estas son medias largas, ¿viste? Sí, como sí. Ya una. Sí, la Alma Alegría duraba 8 minutos, la melodía Sí, que va. un montón. Que no es para radio en realidad, pero yo me la jugué. Porque por lo general son temas de 4 minutos, ¿viste? Pero yo dije, bueno, no, vamos a escucharla, claro, porque se merece. Y esto es un programa de música, además. Así que, negrito, yo te agradezco muchísimo que hayas estado acá esta horita. Y seguí con tu juguito rico ahí, y después hablamos si querés. Dale. Una cosa más. ¿Tenés viaje para acá, para algún lado? ¿Qué fechas? Sí, el 30 de agosto vamos a hacer un recital con Luis Pesetti. Vos sabés que yo toco ese día. Pero bueno. Ahí en el qué lindo, ND Ateneo. con Pesetti. Ajá. ¿Y sería eso? Sí, por ahora bueno. Eso. En Buenos Aires sí, solo eso. Perfecto. Bueno, negrito, un beso enorme. Bueno, gracias. Tengo que entregar Marce, acá a los compañeros que siguen. Te quiero mucho. Bueno. Chao, dale, negro. Yo también. Chao. Gracias. Bueno, así pasamos con el negro Aguirre, la Marce en Coche. Espero que les haya gustado la entrevista. A mí me encantó, me emocioné mucho. Mucha belleza hemos rescatado el día de hoy, que me parece que nos hace falta en esta etapa de crueldad y cosas horribles que estamos viviendo en este bendito país. Siguen los queridos compañeros de Ahora y Siempre, y sigan, quédense en Caput, me quedé tildada. Gracias, Martín Loza, por tu acompañamiento con la música, y nos vemos el miércoles que viene a las 18 horas.